Pero también lo hermoso es que el amor de Dios fue manifestado. En cada uno de esos eventos el amor de Dios era manifestado. Así como por un hombre entró el pecado al mundo, también hubo un libertador. Y esto lo podemos ir viendo a lo largo de la Biblia, cómo Dios nos fue revelando su amor cada vez que el mundo se sentía perdido, que la creación, sus hijos se sentían perdidos, el amor de Dios era manifestado. Hola, ¿qué tal, querida familia? Me da mucho gusto poderles saludar y así poderle dar la bienvenida al día de hoy con el tema Desde ayer para un nuevo amanecer. Así como encontramos en Efesios 1:4 que dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso es tan hermoso saber que Dios estaba pensando en cada uno de nosotros desde antes, en el corazón de Dios, ya nosotros ya estábamos. Qué precioso saber que Dios está ahí pendiente y no se le pasa ni un solo detalle. Así en este tema vamos a ir descubriendo cómo el ojo de Dios ha estado pendiente de sus hijos, de su creación. Qué hermoso su amor manifestado a través de sus hijos, de aquellos que le pertenecemos a Él. Y así encontramos desde Génesis que desde el inicio la gran manifestación del amor de Dios. Él no solamente nos hizo, sino que Él nos hizo a imagen de Él. Y así estaremos abriendo el tema de hoy. Y así les invito a que descubramos su gran amor, que a pesar de la desobediencia del hombre, su amor siempre fue manifestado. Y en Romanos 5:12 nos dice, por tanto, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por tanto, todos pecaron. Pero también lo hermoso es que el amor de Dios fue manifestado. En cada uno de esos eventos el amor de Dios era manifestado. Así como por un hombre entró el pecado al mundo, también hubo un libertador. Y esto lo podemos ir viendo a lo largo de la Biblia, cómo Dios nos fue revelando su amor cada vez que el mundo se sentía perdido, que la creación, sus hijos se sentían perdidos, el amor de Dios era manifestado. Y así lo podemos ver como cuando Él mandó a un libertador llamado Moisés cuando el pueblo de Israel estaban siendo esclavos por causa del pecado. Fue tremendo como Dios preparó a ese hombre en la misma casa de Faraón. Ahí lo preparó como ese instrumento para Dios. Es precioso poder dar un vistazo a cómo Dios va obrando en nuestras vidas, cómo fue preparando ese instrumento y no permitió Dios que el corazón de Moisés fuera contaminado con toda la idolatría, con toda la contaminación que lo rodeaba. Dios lo preparó y así libertó al pueblo de Israel. Y esto lo podemos encontrar en Éxodos capítulo 5. Ahí nos confirma esta historia, cómo se movió la mano de Dios con gran poder, sacó al pueblo de Israel de una esclavitud que tenían ya por 400 años. Dese cuenta, familia, cómo el amor de Dios siempre está ahí, dispuesto para pelear por cada uno de nosotros, dispuestos para darnos esa victoria, como lo hizo con el pueblo de Israel. Y así vamos a ir viendo paso a paso cómo Dios nos ha venido llevando a través de cada una de esas victorias. Y así podemos ver cómo el pecado siempre nos separa de Dios, pero es importante ver que el amor de Dios siempre se refleja, siempre está ahí presente para cada uno de nosotros. Qué precioso que el amor de Dios ahí está con los brazos abiertos,
esperando ese momento en que nosotros reconozcamos nuestro error. Y eso lo podemos encontrar en Isaías 55:6, que dice, buscad a Jehová mientras él pueda ser hallado. Qué precioso que él mismo nos exhorta a que busquemos esa relación con él, que él está dispuesto para con nosotros en el momento que nosotros busquemos de su ayuda, de su protección, de su cobertura. Él está dispuesto en brindarnos esa cobertura día a día para nosotros, para nuestra familia. Eso es precioso porque así lo podemos ver en cada uno de estos personajes que nos va presentando este tema precioso. Nos presentan a diferentes personajes que no solamente fue la cobertura para ellos, sino que para su familia y un pueblo entero. Así como nos muestra en la historia de Noé, cómo Dios fue exhortando al pueblo para que pudieran escuchar su voz y pudieran buscar esa cobertura de él. Y luego también lo podemos ver en la historia de José, cómo Dios lo preparó en ese pueblo idólatra. Dios tenía un instrumento ungido para él, un instrumento apartado para él. Él pasó por acusaciones falsas, pasó por la cárcel, pasó por muchas situaciones, pero Dios guardó su corazón porque el propósito de Dios ahí estaba y Dios no iba a permitir que el propósito de Dios se fuera a perder. Dios lo preparó para salvar a su pueblo de una hambruna, dice, total, y no solamente a su pueblo, a toda la región de su alrededor. Él los salvó a través de la sabiduría que Dios le vino dando en toda su vida. Y así también tenemos a la reina Esther, como Dios la preparó en el mismo palacio, la guardó y guardó su corazón, guardó su fe, y en ese mismo palacio vino Dios usándola para salvar al pueblo de una muerte total. Así Dios se fue manifestando y se manifiesta el día de hoy. Él está dispuesto de manifestar su poder, su amor en tu vida, en tu familia. Simplemente Él quiere que nosotros le busquemos a Él de todo corazón. Y así también lo podemos ver en la vida de David, como también todos conocemos la historia de David, cómo él fue usado a través de un problemón grande, ya sea un problemón grande, en este caso era un gigante, pero era un gigante que representaba un problema grande de esclavitud. Pero Dios vino a darle la respuesta a David, su apoyo ante ese gigante. Y así todos estos instrumentos que Dios nos habla en la Biblia fueron personajes usados para demostrarnos a nosotros que Él tiene nuevas oportunidades, que Él, a pesar de todas nuestras fallas, si nosotros venimos a un arrepentimiento y a una entrega total, Él tiene nuevas oportunidades para nuestras vidas, para brindarnos esa salvación que solamente Él la puede brindar. En Isaías 55:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y así fue llevado su muestra de amor a lo máximo, pagando él el precio más alto que puede existir. Porque no existe un precio tan alto como el que pagó nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1:18 nos declara su divinidad y victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Qué precioso como Dios nos demuestra y nos declara su poder en cada parte de esta historia. Mas he aquí que vivo y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús resucitado nos confirma el control de la vida y la muerte y el infierno, dice. Aquí habla bien clara su palabra, porque Él es el que vive y tiene las llaves de la muerte y de Hades. Y así en Efesios viene a confirmarnos, Efesios 4:9-10 dice que el que subió es el mismo que descendió a las partes más profundas de la tierra.
Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así nuestro Señor Jesucristo estuvo en las partes más profundas de la tierra para podernos brindar esa vida eterna a cada uno de nosotros y poder pelear esas llaves de la muerte y darnos una vida eterna a cada uno de nosotros. Eso es lo precioso, que Dios ya tenía todo preparado y todo estaba bajo control. Él pudo bajar a las partes más profundas para que nosotros no fuéramos al infierno a tener una vida eterna de sufrimiento. En Primera de Corintios 15:21 nos dice que por tanto la muerte entró a un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por eso tú y yo ahora tenemos entrada al reino de los cielos, porque hubo alguien quien pagó el precio por nosotros. Porque antes no teníamos a un padre, pero ahora tenemos un maravilloso padre quien pagó el precio por cada uno de nosotros, como nos habla en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No porque hayamos hecho un mérito propio, sino es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como nos habla en Primera de Corintios 15:22, que dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Jesucristo todos seremos vivificados. Y Jesús tomó nuestro lugar tomando todo dominio y autoridad sobre todo principado. Y esto lo encontramos en Primera de Corintios 15:24. Y así el enemigo festejó su victoria, no tomando en cuenta que era el cumplimiento de la gran profecía que nos habla en Isaías, que era el cumplimiento de la gran victoria para la humanidad. Pero ahora tenemos entrada al reino celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús así vino a cumplir la profecía más grande que pudiera existir. Cuando Satanás estaba ya festejando, todos sabemos y decimos muchas veces que Satanás conoce la Biblia, pero este punto se le pasó. Vino a ignorar esta profecía tan grande que estaba cumpliéndose en ese mismo momento que Jesús estaba siendo crucificado, pagando el precio por nuestras vidas, pagando ese precio que Él no lo merecía. Pero así Él fue y fue a lo más profundo y arrebató esas llaves de la muerte. Mientras Satanás y sus demonios estaban festejando, Jesús estaba sacando a flote la victoria para entregarla a cada uno de nosotros y así podernos presentar ante nuestro Padre Celestial sin manchas, sin arrugas, dice, irreprensibles. Qué hermoso que hubo alguien que el corazón de Dios fue conmovido para que nosotros tuviéramos esa salvación y que para que nuestro Señor Jesucristo pagara el precio que nosotros no lo merecíamos. Nosotros no merecíamos que nuestro Señor Jesucristo muriera por nosotros. Realmente nosotros éramos merecedores de ese castigo, pero Dios no quiso que su creación se perdiera. Él prefirió mandar a nuestro Señor Jesucristo a pagar ese precio para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Así es, querida familia, si este mensaje está siendo de bendición para sus vidas, compártalo, dele like y suscríbase para que este mensaje pueda llegar a muchas almas que realmente lo necesitan. Y en Mateo 13:43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Si en verdad permanecemos nosotros firmes en el Evangelio de Dios, esa será nuestra recompensa. Ese es el regalo maravilloso que Dios nos ofrece, que nosotros vamos a resplandecer como el sol. Dice que vamos a brillar. ¿Por qué? Porque la luz de Dios está sobre nosotros. Si en verdad nosotros hemos invitado a nuestro Señor Jesucristo a nuestros corazones y hemos permitido que Él sea el único Señor y Salvador de nuestras vidas, esa es la recompensa, una vida eterna en el reino celestial, con nuestro Padre celestial. Dice, qué hermoso que la promesa es
está ahí, ya ha sido pagada y ha sido comprada y Dios nos espera con los brazos abiertos. Esa es la importancia, que cada uno de nosotros no ignoremos este punto, que es necesario que nosotros invitemos a nuestro Señor Jesucristo que entre a nuestros corazones y venga a ser Él nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Así es, familia, eso es todo por el día de hoy. Espero que sea de bendición para sus vidas y así dele like, compártalo y suscríbase. Y no se le olvide que pequeños pasos hacen cosas grandes. Bendiciones.